Hoy hemos venido a la bendita gran asamblea del día de expiación. Espero que todos los miembros de nuestra familia de Sion reciban la grandiosa gracia de expiación de Dios, reciban mucha bendición de la fiesta. También durante este culto de la tarde, continuando el de la mañana, sigamos pensando en la profunda gracia e infinito amor de Dios para expiar nuestros pecados. Pensemos también en cómo la fe de la iglesia primitiva creció tan rápidamente. Solo cuando los santos comprendieron plenamente el sacrificio de Cristo, que murió en la cruz, la obra del Evangelio de la iglesia primitiva creció con prosperidad. Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar este asunto. El sermón de hoy se titula ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Veamos juntos Romanos capítulo 8. El apóstol Pablo entendió el profundo amor y sacrificio demostrado por Cristo a través de la cruz. Veamos la escena en el versículo 33, donde explicó apasionadamente a los santos en Roma el hecho de que nada en toda la creación puede separarnos del amor de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En su carta a la iglesia de Roma, el apóstol Pablo confesó su fe en Dios y escribió: ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Puesto que en ese momento los santos de la iglesia primitiva entendieron profundamente el significado del sacrificio de Cristo en la cruz, ¿acaso no pudieron guardar su fe firmemente hasta el final, a pesar de la severa persecución, obstáculos y calumnia del Imperio Romano? Los santos de la iglesia primitiva comprendieron el amor divino de Dios que derramó su sangre en la cruz. Entendiendo esta mentalidad y fe de los apóstoles de la iglesia primitiva, veamos el camino que recorrieron durante su vida de la fe. Vayamos a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. A pesar de las tribulaciones y el peligro de ser encarcelado, Pablo no sucumbió a la situación, sino que la superó para poder predicar el Evangelio. Versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo llegaron a tener esta fe los santos de la iglesia primitiva? Necesitamos entender la motivación y las circunstancias que les permitieron tener esta fe. Vayamos a Hechos capítulo 21. Capítulo 21, versículo 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles.
Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Al ver las palabras del capítulo 20 y el capítulo 21, podemos ver algunos detalles de la actitud y mentalidad que los miembros de la iglesia primitiva tuvieron cuando cumplieron la misión encomendada por Cristo. ¿Cuál fue el fundamento de la mentalidad y fe ferviente que tuvieron los santos de la iglesia primitiva? ¿No debería haber una explicación de cómo llegaron a tener esa fe? Si hubieran predicado simplemente porque otros lo hacían, no habrían soportado tanto tiempo. Sin embargo, los santos de la iglesia primitiva entendieron y comprendieron plenamente el sacrificio de Dios. Para expiar nuestros pecados, Dios vino a esta tierra, abandonando su glorioso trono del cielo, siendo humillado en la cruz. Aunque su poder es suficientemente grande para cambiar la situación, gustosamente eligió ese camino y sufrió para salvarnos. Después de comprender la gran gracia de Dios, entendiendo por qué llevó esa vida, los santos de la iglesia primitiva participaron fervientemente en la misión de Cristo para salvar al mundo. No había nada que pudiera detener el fervor de su fe. Fueron ridiculizados, encarcelados, encadenados, apedreados e incluso asesinados a filo de espada. A veces, poniéndoles pieles de ovejas o de cabras, los hicieron comida para los leones en el Coliseo de Roma. Los colgaban en estacas, les vertían aceite y luego les prendían fuego desde los pies como velas humanas. Fueron atormentados de muchas maneras, pero nada pudo detener la fe de los santos de la iglesia primitiva. La razón detrás de todas estas cosas es que entendieron y comprendieron plenamente la gran gracia de expiación de Cristo. Pudieron tener esa fe por su profundo entendimiento. Sin embargo, una fe artificial no puede durar mucho. Por lo tanto, primero debemos entender y comprender el amor de Dios. Veamos Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Debemos tener ojos para percibir correctamente a Cristo, que vino a esta tierra para salvarnos. Si llegamos a entender la sacrificada vida de Cristo, también podremos tener la misma fe que tuvieron los santos de la iglesia primitiva. Podremos seguir predicando el Evangelio en esta época a pesar de situaciones desfavorables, persecuciones o pruebas. Continuemos con el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Qué hizo con respecto a la cruz? Aceptó y sufrió la cruz, porque esa era la única forma en que podía salvar y redimir a sus amados hijos, concediéndoles el perdón de pecados, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Si la humanidad entendiera completamente todo lo que está escrito sobre el sacrificio de Cristo en estos versículos, considerarían cualquier sufrimiento, persecución o problemas en su vida de la fe como algo insignificante.
Para expiar nuestros pecados, el Padre y la Madre Celestiales soportaron la pasión de la cruz hasta el final. Para perdonar nuestros innumerables pecados del cielo, sufrieron por nosotros como la realidad de todos los animales que fueron sacrificados durante 1500 años en los tiempos del Antiguo Testamento. A través de este día de expiación, si también entendemos este profundo amor y sacrificio de nuestro Padre y nuestra Madre, ¿no deberíamos poder hacer las mismas obras que hicieron los santos de la iglesia primitiva? ¿Por qué no podríamos tener la misma fe de los primeros santos? Si crean su fe solo en sus mentes, imaginando situaciones hipotéticas basadas en las letras, esta colapsará por completo cuando se encuentren con una situación real. Por eso, todos los santos de la iglesia primitiva se enorgullecían mucho de participar en los padecimientos de Cristo y lo consideraban un gran honor. Se regocijaron mucho diciendo: ahora soy considerado digno de participar en los padecimientos de Cristo. Continuemos con 1 de Pedro capítulo 4 versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Dice que el padecimiento es la armadura de nuestra fe. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿No significa esto que debemos abandonar la forma en que llevábamos nuestra vida en el pasado como gentiles? Versículo 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Dios nos recordó: puesto que Cristo ha padecido en la carne, vosotros también considerad sufrir ese padecimiento junto con Cristo como la armadura de la fe. Versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes. ¿De qué participan? De los padecimientos de Cristo. Cristo soportó los sufrimientos solo para salvarnos. Por lo tanto, debemos regocijarnos participando en los padecimientos de Cristo para la salvación de los que pronto recibirán la verdad. Veamos una vez más el versículo 13. Si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aquí podemos ver diferentes sufrimientos que enfrentaremos mientras llevamos una vida cristiana. Los que entienden el verdadero significado del amor y sacrificio de Cristo no consideran su sufrimiento como verdadero sufrimiento.
El sufrimiento nunca puede obstaculizar ni dañar su fe, ni siquiera en lo más mínimo. Vayamos al capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo haga que os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Solo si participamos en los padecimientos de Cristo, podremos ser perfeccionados por Él. Está escrito: Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Por esa razón, se nos da temporalmente la cantidad justa de sufrimiento para cada uno. Siempre que el apóstol Pablo enfrentaba sufrimientos, enfatizaba repetidamente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución? Puesto que Pablo ya había comprendido la gracia de Dios y el amor contenido en su sacrificio expiatorio, estaba decidido a vivir e incluso morir por Cristo. Pablo confesó continuamente su fe en Hechos capítulo 20 y capítulo 21. En cuanto a nosotros, sin importar qué tribulación y angustia se nos presenten en adelante, no debemos considerarlas simplemente como dificultades. En cambio, reflexionemos: ¿cuánto tiempo tuvo que sufrir nuestro Dios para perdonar nuestros pecados? Debe de haber padecido mayor dolor que el mío, asumiendo solo dolores y aflicciones más pesados que mis cargas. ¿Cómo puedo compararlo con las dificultades o sufrimientos que yo he pasado? ¿Acaso no deberíamos pensar en nuestro sufrimiento en comparación con el sufrimiento de Dios? Por esa razón, Pablo dijo a los santos de la iglesia primitiva: desechen todas sus costumbres infantiles del pasado. Dejemos atrás esa fe tan infantil. Dios no nos abandonó ni despreció ni siquiera cuando éramos pecadores. Aunque Dios pudo habernos dejado morir en nuestros pecados, vino personalmente a esta tierra para ser sacrificado como holocausto, abandonando su gloria y su trono del cielo. Siempre que pensamos en el amor de Dios por nosotros, debemos reflexionar: ¿quién soy yo para que Dios me revistiera con ese inmenso amor y gracia? ¿Quién soy yo para que dejara atrás la gloria del cielo y viniera a esta tierra para buscar mi pobre alma? ¿Cómo aceptó voluntariamente la pesada carga de la cruz y vivió en esa agonía y dolor por mí? Con este entendimiento, Pablo recalcó: ¿cómo puedo traicionar el amor de Cristo? Aunque la gente nos amenace con espadas o suframos hambre, ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Cristo. Una vez que entendamos correctamente este inmenso amor de Dios en nuestra vida de la fe, seremos capaces de practicar una fe de la cual el mundo no será digno. Aunque alguien imite superficialmente la vida de los santos de la iglesia primitiva, su fe no puede durar mucho. La realidad pronto los expondrá y su fe se hará añicos. Por esa razón, es necesario que descubramos y comprendamos el amor ilimitado y el sacrificio divino de Dios por encima de todo. Antes de concluir, veamos un versículo más en 1 Corintios capítulo 13. En este día de expiación, y siempre que nuestra fe vacile, recordemos la tristeza, la agonía y el dolor que Dios soportó para perdonar nuestros pecados. No seamos perturbados
por nuestra falta de conocimiento y fe infantil. Si no proclamemos, ¿quién se atreverá a separarnos del amor de Cristo? Con esta mentalidad y fe, seamos los hijos de Sión que completen la última misión del Evangelio en todo el mundo. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, ¿cómo hablaba? Hablaba como niño. ¿Cómo pensaba? Pensaba como niño. Juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, ¿qué hizo? Dejé lo que era de niño. En el pasado, aunque llevábamos una vida de la fe, no sabíamos por qué necesitábamos creer en Dios, ni por qué debíamos soportar los sufrimientos. Antes vivíamos sin conocer el amor de Cristo, ni la gracia de Dios. Sin embargo, como ahora conocemos el amor de Dios, nuestra fe se ha transformado y podemos decir, ¿quién se atreverá a separarnos del amor de Cristo? Cuando teníamos fe como la de un niño, hablábamos, pensábamos y nos expresábamos entendiendo las cosas como un niño. Practicábamos nuestra fe con la inmadurez de un niño, sin saber por qué teníamos que ir a la iglesia. Por eso, asistíamos a la iglesia solo cuando alguien venía a buscarnos. Sin embargo, una vez que entendemos el amor de Dios, nuestra fe no debe depender de los demás. Cuando éramos jóvenes, la forma en que pensábamos, hablábamos y entendíamos las cosas era como la de un niño. Sin embargo, al comprender el amor de Dios, nacemos de nuevo como personas maduras. Si llevamos a cabo el Evangelio y cuidamos a los hermanos con el corazón de amor de Dios, nunca nos cansaremos. Por el contrario, si hacemos la obra del Evangelio sin un corazón de amor, nos desmotivamos y nuestros pies se vuelven pesados. En este caso, solo estaríamos imitando la vida de la fe de los demás y todo se sentiría pesado. Hoy, en el día de expiación, grabemos una vez más en lo profundo de nuestro corazón el magnífico amor que Dios nos concedió a través de esta fiesta. El Padre y la Madre se sacrificaron como ofrenda por el pecado, dejaron atrás sus gloriosos tronos en el cielo por nosotros y nos concedieron a los hijos celestiales esa gracia tan profunda, aunque cometimos pecados muy graves. Entonces, ¿cómo podemos retribuir al Padre y a la Madre que se han sacrificado tanto? Dado que Dios desea que todos se arrepientan, espero sinceramente que nosotros, como pecadores que ya se han arrepentido, podamos dedicar nuestro corazón y nuestra mente a la obra de guiar a toda la humanidad al arrepentimiento. Con esto concluyo el sermón del día de expiación. Muchas gracias.